Gracias por la presentación y por la invitación, Rodrigo. Voy a presentar eh, los resultados de una investigación que lo que busca es hacer una caracterización del fenómeno de la desinformación en Chile en los últimos 3 años, que han sido años sumamente noticiosos. Entonces, hay un análisis que nosotros realizamos. Les voy a explicar cuál es el equipo que participó en el desarrollo de este proyecto. Y voy a conectarlo con las oportunidades que los resultados de esta investigación generan para la inteligencia artificial. El equipo de desarrollo es un equipo interdisciplinario integrado por fact-checkers, es decir, agencias de verificación de contenidos, básicamente en redes sociales, pero también contenidos que pueden estar en medios tradicionales, e investigadores que hemos desarrollado también con el apoyo del Consejo para la Transparencia y el apoyo de ANIT a través de un fondo de investigación especial para este tipo de propósitos que se llaman Fondos de Investigación de Pluralismo en Medios de Comunicación. Desarrollamos un trabajo que ya lleva casi un año, en el cual lo que hemos hecho es hacer una caracterización del fenómeno de la desinformación en Chile en los últimos 3 años. Este equipo interdisciplinario básicamente ha trabajado haciendo un análisis de los contenidos que han circulado por redes sociales, de una buena parte de los contenidos que han circulado en redes sociales y que han sido verificados por fact-checkers en Chile. ¿Qué es el fact-checking? Quizás para comenzar, entrar ya en materia, el fact-checking lo que hace es que para una afirmación, como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, donde dice una noticia acerca de Iracy Hasler, que actualmente es la alcaldesa de Santiago, en tiempos de campaña, eh, circula esta noticia, por ejemplo, y hay alguien que coloca este contenido en una red social. Y entonces lo que hace el fact-checker, en realidad la agencia fact-checker, es ir a la fuente. Entonces aplica una metodología de verificación del contenido para poder contrastar con fuentes, para saber que si es que efectivamente lo que está en ese texto, en ese texto original, es veraz o no lo es. En este caso resultó ser real, y lo que nosotros hacemos en el proyecto es analizar el contenido de la información original, pero también ir a la cuenta de la fuente, ahí donde aparece el número 1. Esa es la cuenta de Twitter del usuario que publicó este contenido, que resultó ser real. Entonces uno puede ir a ese tweet fuente, en este caso, y analizar muchas cosas. Por ejemplo, puede analizar cuáles son las reacciones que gatilló este tweet en la red social, que aparecería ahí ya en el punto 3. ¿Ya? Entonces, en el punto 3 uno puede analizar los fenómenos de propagación gatillados por este tipo de contenidos, asociados también a la verificación. Entonces, un escenario de análisis súper rico, en el sentido de que vamos a analizar contenidos que han sido verificados y vamos a ver cuál es su efecto en redes sociales. En este proyecto trabajamos con Twitter, con Facebook e Instagram, ¿ya? Datos verificados cuyos mensajes originales estaban en cualquiera de estas 3 redes. Y bueno, en realidad Meta tiene algunas restricciones de acceso a datos, así que no es tan fácil analizar datos ahí, a diferencia de Twitter, que tiene una política de acceso a datos mucho más abierta, y a través de Twitter Academic uno puede acceder a la totalidad de los datos, eh, que es lo que hicimos para este proyecto. Explico eso porque eso significa de que el análisis que vamos a hacer para Twitter tiene algunas características que en Facebook e Instagram no se pudieron observar debido a las políticas de acceso a datos. Básicamente Facebook e Instagram no te permiten acceder a las reacciones de los usuarios, a no ser de que estas estén en páginas públicas.
Entonces, la mayoría, en el caso de Facebook, de las páginas a las cuales accedemos solamente están en el dominio de las páginas abiertas, pero la mayoría de las reacciones se producen en páginas que están cerradas, entonces, o en cuentas que no están abiertas a todo el mundo. Entonces es muy difícil acceder. Y además, Meta tiene ciertas restricciones para poder acceder a los datos, pero de todas maneras nosotros accedimos a través de un convenio que tenemos con Facebook a través de la plataforma CrowdTangle, que nos permitió hacer algunos análisis de estos datos. ¿Qué tenemos en términos de contenidos? 1000 contenidos verificados por los fact-checkers en un periodo de 3 años, desde octubre de 2019 hasta enero 2020, hasta octubre de 2021. ¿Ya? Son 2 años de datos en realidad. Y tenemos esos 1000 contenidos que vienen desde 3 fact-checkers distintos: FastCheck, Decodificador y FactChecking UC, y que los ejes temáticos los cuales hicieron esas verificaciones se dividen entre el COVID, las elecciones 2021, el estallido social, la constitución y otros temas. Hay otros ejes temáticos también. En cuanto a las etiquetas de veracidad que los fact-checkers agregaron acá, hay 4, que es lo verdadero, lo falso, lo impreciso y lo inverificable. Lo inverificable tiene que ver con contenidos que fueron enviados a una agencia de fact-checking, que en este caso es Decodificador, que son 3 contenidos, que eran inverificables básicamente porque se trataba de opiniones. ¿Ya? Las opiniones no se verifican, son subjetivas por definición. Lo que se verifica es información que tenga algún grado de factualidad, es decir, todo aquello que se pueda contrastar contra una fuente o contra una base de conocimiento es verificable. Y que los otros 997 contenidos tienen esa característica, contienen información factual que puede ser verificada. Vemos que existe cierto balance entre las 3 clases principales con las cuales vamos a trabajar: verdadero o falso, la información imprecisa. Y en cuanto al cruce entre ejes temáticos y contenidos verificados, esa es la relación que aparece en los datos con los cuales trabajamos, existiendo ciertos balances. Hay un poco más de contenidos verdaderos, pero no existe un gran desbalance entre las 3 clases observadas, así que las 3 pueden ser analizadas. Lo inverificable en realidad es muy poco, así que termina desapareciendo el análisis. Si uno se restringe a los contenidos propagados en Twitter, de contenidos originales publicados en Twitter, tiene un subconjunto de estos datos, de estos contenidos verificados, que son los que aparecen en esta tabla. Ya podemos ver que es un conjunto de contenidos más reducido. ¿Ya? Pero no hay que perder de vista de que detrás de cada uno de esos contenidos hay muchísimas reacciones de usuarios. Entonces, lo que uno puede detectar a partir de estos datos es sumamente importante. Es decir, hay un gran volumen de datos asociados a cada uno de estos contenidos verificados. ¿Ya? En general, los contenidos verificados son pocos porque requiere mucho esfuerzo humano la anotación de contenido. Hay un equipo periodístico que lo que hace es ir al contenido y contrastarlo con fuentes para poder hacer una anotación de veracidad. Entonces, en general, en cualquier tipo de análisis, esta situación ocurre. Tienen pocos contenidos anotados, pero detrás de cada uno de esos contenidos hay muchos datos por analizar. Aquí ocurre lo mismo. Lo primero que hicimos fue una caracterización lingüística de las reacciones de los usuarios para cada uno de estos contenidos verificados. Aquí se muestran por eje temático y podemos ver lo que está en rojo es distinto, notablemente distinto de lo que ocurre en los otros ejes temáticos, y uno puede observar ahí algo importante en términos de caracterización lingüística, que es lo que se destaca ahí, que en el estallido social todas las conversaciones derivadas de los contenidos verificados tendrían a ser más cortas, tanto en caracteres como en número de palabras. No quiere decir de que tengas menos reacciones,
sino que el tipo de contenido y el tipo de reacciones que se comunican son más breves. Eso es interesante porque coincide con lo que muestra la literatura de análisis de crisis, en las cuales típicamente durante una crisis los textos que escriben las personas tienden a ser más cortos, ¿ya? Tienden a tener a ser menos verbosos que lo que podemos observar en los otros ejes temáticos. Los otros ejes temáticos, COVID, elecciones 2021 y nueva constitución, son bastante parecidos en realidad en términos de su caracterización lingüística. Más abajo se puede ver aquí donde dice verbos, determinantes, sustantivos, sustantivos propios, etcétera, que también existen algunas diferencias en términos de el número promedio de verbos y determinantes usados en conversaciones del estallido social en comparación con los otros temas. Pero esto claramente está determinado porque las conversaciones son más cortas, entonces claramente van a aparecer menos verbos, ¿ya? Entonces, para tener una idea del comportamiento relativo, eh, hacemos el mismo caracterización relativo al largo de los mensajes. Y ahí nos damos cuenta que no existen diferencias en términos de la composición lingüística, pero sí hay algunas diferencias para el eje temático elecciones 2021, donde uno puede ver de que se usan más sustantivos propios, esto es lo que aparece acá, los sustantivos propios, y también se utilizan más personas, lo cual es un resultado sumamente intuitivo porque son datos de campañas políticas. Entonces, en campañas políticas se mencionan más nombres, los candidatos y candidatas. Entonces, eso los datos lo muestran con mucha claridad, de que hay mayor uso de sustantivos propios y de personas en esos textos, en promedio. Esos son los datos más relevantes para ese análisis. Si uno hace el mismo análisis, pero ahora por veracidad, lo que salta inmediatamente a la vista es que los contenidos imprecisos tienen un comportamiento distinto del resto de los contenidos. Los textos imprecisos tienden a ser más largos, es decir, las reacciones que se derivan del contenido impreciso también tienden a ser más largas, más verbosas y tienden a usar más sinónimos también. Esto se debe, y hay distintas hipótesis en la literatura, pero probablemente la más acertada tiene que ver con que las reacciones de los usuarios en redes sociales, cuando la información es imprecisa, lo que tienden a hacer es a completar la información original, agregando más datos, más información. En el fondo, el proceso de reacciones de usuarios, que son comentarios generalmente, es un proceso que lo que busca es reducir la incerteza en torno de un contenido original. Entonces, cuando el contenido es impreciso, la red se encarga los usuarios de la red, las usuarias de la red se encargan de ir completando esta información original. Y eso se ve claramente en los datos. En Chile podemos decir que los últimos años han sido tal cual, digamos, es decir, si los contenidos son imprecisos, los usuarios tienden a comentar más, tienden a agregar más información y por lo tanto los largos de estos mensajes en promedio tienden a ser más largos que en el resto de la información. No ocurre así en el caso de los contenidos verdaderos y falsos. Ahora, ahí se pueden ver las conversaciones que son más largas. Para ver la caracterización lingüística, voy a hacer lo mismo, es decir, normalizar por el largo de las conversaciones, así que veo cuál es la distribución en términos de los largos de las conversaciones, es decir, análisis de veracidad relativo, y podemos darnos cuenta de que no existen grandes diferencias lingüísticas entre estas tres categorías, los contenidos verdaderos, falsos y imprecisos. Siendo probablemente las diferencias un poco más importantes las que están marcadas ahí en rojo, en términos de lo verboso que puede ser el texto verdadero, que es menos verboso el texto falso y el texto impreciso, y tiende a ser más preciso en el sentido de que los contenidos verdaderos utilizan más sustantivos propios y mencionan más localizaciones.
Entonces, el texto verdadero, lo que muestran nuestros datos en Chile, digamos, en Twitter, es que en los últimos años los contenidos verdaderos tienden a ser más precisos. Mencionan más personas, mencionan más localizaciones y usan menos verbos que los contenidos falsos e imprecisos. Lo cual también me parece bastante intuitivo. Si uno va a las dinámicas de propagación, eh, puede hacer caracterización estática y caracterización temporal. En la caracterización estática lo que uno generalmente mide es a partir del mensaje original cuál es la profundidad de las reacciones en la red, cuál es el tamaño de las reacciones en la red, es decir, la cantidad de usuarios distintos que interactúan o que se involucran en una determinada contenido, cuál es la amplitud de esa propagación y cuál es la viralidad estructural. Que nosotros en este proyecto no la vamos a medir, pero sí medimos la profundidad, el tamaño y la amplitud. Lo que se produce cuando existe una única fuente es una estructura de árbol, porque básicamente hay un mensaje original que está localizado en alguna parte de la red y la mayoría de los usuarios entonces lo que hacen es referirse a ese mensaje original o a los retweets de ese mensaje original. Entonces, naturalmente lo que se forma es un árbol de propagación, que en la literatura se le conoce como cascada, una cascada de información. Si uno analiza eso con los datos que nosotros miramos, entre lo verdadero, lo falso e impreciso, podemos observar de que en promedio las cascadas de información son menos profundas para los contenidos verdaderos y son más profundas para los contenidos falsos y los imprecisos, siendo el contenido falso e impreciso bastante parecido en términos de la profundidad que alcanza la red. Este análisis solamente está hecho en replies. Eso es importante de mencionar porque si uno analiza los retweets, las dinámicas pueden ser distintas. En esta presentación no incluí los retweets. Eh, de momento todavía ese análisis lo estamos desarrollando, pero sí tenemos esta parte terminada que es el análisis de los replies. Es súper importante porque el reply en el fondo lo que hace es agregar texto. Realmente es una interacción del tipo en la cual los usuarios van a agregar más información porque están respondiendo al mensaje original o lo están comentando, básicamente. Entonces, esa dinámica se da en replies. En cuanto al tamaño, y hay algo súper importante también como resultado, que en promedio los árboles de propagación del contenido impreciso tienden a tener más usuarios, a contagiar más usuarios en replies, ojo, que los otros contenidos. Las cantidades parecen ser un poco menores, ¿no es cierto? Porque aparece ahí un 679, uno dice, si esa cantidad de usuarios no es tan grande, pero es considerando de que son comentarios distintos, comentarios nuevos y para usuarios distintos. ¿Ya? Hay muchos usuarios que repiten y además si uno analiza el volumen de retweets, los volúmenes de propagación son mucho mayores, podemos llegar a las decenas de miles. ¿Ya? Pero en promedio esto es lo que ocurre, tenemos tamaños de los árboles de propagación para contenidos imprecisos que tienden a ser más grandes. Eh, y las amplitudes también. Es decir, las amplitudes del contenido impreciso también tienden a ser mayores. Tienen que ser estos árboles más anchos que lo que se observa en lo falso y lo verdadero. Después se nos hace un análisis de la temporalidad. Entonces, si hacemos la caracterización dinámica estructural de los replies, en este caso en profundidad, entonces en el eje X vamos a colocar la profundidad del árbol y en el eje Y lo que vamos a colocar es el tiempo que tarda ese contenido en alcanzar esa profundidad en horas. Tenemos las tres curvas que se muestran ahí y se pueden leer de esta manera. Es decir, si uno saca para una profundidad fija, por ejemplo, profundidad 20, uno se puede dar cuenta que el contenido impreciso requiere menos tiempo para alcanzar esa profundidad.
que el contenido falso y el contenido verdadero. Por otro lado, el que tarda más tiempo, en este caso para profundidad 20, en promedio 15 horas, más o menos 15 horas, el contenido verdadero. Es decir, uno puede inferir de este resultado que para profundidad fija, el tiempo relativo a la misma profundidad en el árbol, se produce o se observa este patrón de velocidad en la red, en Twitter. Lo impreciso es más rápido que lo falso y lo falso es más rápido que lo verdadero. Es decir, requiere menos tiempo para alcanzar la misma profundidad. Esto es importante porque no se había medido antes de esta manera, digamos, en Chile, y más o menos coinciden con algunos resultados que se han hecho con otros estudios, digamos, generalmente en Estados Unidos, en donde muestran que el patrón de velocidad de propagación de los falsos, de los contenidos falsos, es más rápido. Es decir, hay una velocidad mayor en los contenidos falsos que en los contenidos verdaderos. Lo que encontramos nosotros es que además lo impreciso es más rápido que lo falso. Probablemente porque genera mayor atención. Y eso explica de que tengas más usuarios y esos árboles sean más grandes, por ejemplo, y también explica de que esos textos sean más largos. Es decir, que la gente intenta completar la información que genera mucha incertidumbre. Y eso explicaría este patrón. En cuanto al tamaño, se observa algo parecido. También se puede ver, por ejemplo, para un tamaño de 3.000 usuarios, si uno compara patrones de propagación, árboles, cascadas de información o árboles de propagación para un tamaño fijo, por ejemplo para 3.000, uno puede ver de que el contenido falso eh, y el contenido verdadero se comportan de esa forma, es decir, el contenido falso requiere menos tiempo para alcanzar más usuarios que el contenido verdadero. Y lo impreciso queda un poquito en el medio. ¿Ya? En ese ejemplo, para 3.000 usuarios, el contenido falso requirió menos de 3 horas para alcanzar esa cantidad de usuarios, 3.000. Y en el caso de lo del contenido verdadero requirió más de 5 horas para alcanzar la misma cantidad de usuarios. Y el eje X está fijo y el Y es donde estamos midiendo el tiempo. Entonces, si uno utiliza esa observación, puede identificar un patrón de crecimiento de las cascadas de información, en donde se observa que las cascadas que corresponden a contenidos falsos crecen más rápido que los contenidos imprecisos y crecen más rápido que los contenidos verdaderos. Es decir, en Chile, con los datos verificados que nosotros observamos, podemos afirmar de que existe una ley de patrón de crecimiento en las cascadas de información en la que indica que el contenido falso crece más rápido que el contenido verdadero en Twitter. Vamos a Facebook e Instagram. En Facebook e Instagram tuvimos un análisis más limitado por los accesos a datos, como explicaba al inicio de la charla, a través de la plataforma CrowdTangle, con la cual tenemos un convenio para acceder a los datos y que nos permite acceder a datos de manera agregada. No podemos analizar las reacciones por separado, sino que nos entregan cifras, montos asociados a los tipos de reacciones. De todas maneras, hay datos que son interesantes. Por ejemplo, si uno mira en Facebook y compara lo verdadero, lo falso, lo impreciso, uno puede observar que lo falso tiene más likes que lo verdadero y lo impreciso. Entre paréntesis están los relativos, ¿ya? Porque también los falsos generan mucha más cantidad de reacciones. Entonces, por ejemplo, estos datos se puede ver que son mucho más masivos que los que vimos en Twitter. Twitter tiende a ser una red con menos reacciones, pero Facebook es mucho más masiva. Y, por ejemplo, todos los contenidos falsos que estaban en nuestro dataset de fact-checkers, ahí registran 224 millones de likes. O sea, es una cantidad muy importante.
y muy superior a los likes de los contenidos verdaderos y los imprecisos. Eso es muy llamativo porque quiere decir de que lo que llama más la atención en Facebook tiende a ser falso, de los contenidos verificados, o de la muestra que estamos analizando. Y muestra también más likes, un 37% de likes, versus, por ejemplo, los contenidos verdaderos que tienen un 20% de likes, del total de reacciones que generan los verdaderos. Entonces, hay una señal de alerta ahí importante, digamos, que Facebook, en los datos que estamos observando, propaga mucha información, no sé si propaga mucha información, los resultados están más o menos parejos, pero la información falsa genera muchas reacciones en Facebook. En Instagram también observamos algo parecido. El primer índice, que es el de sobredesempeño, lo que muestra es la cantidad de reacciones por sobre el histórico que tienen esas páginas, ¿ya? En este caso cuentas, las cuentas de Instagram. Y muestra que el contenido falso en Instagram tiene un sobredesempeño de 0,6 por sobre la media, ¿ya? Siendo lo impreciso un desempeño más bajo. Desempeño medido en términos de reacciones, ¿ya? Eh, del total de reacciones de esas cuentas. O sea, siempre es relativo a la cuenta, estamos midiendo. Y ahí se puede observar eso. Y lo impreciso tiene un comportamiento un poco distinto. Uno puede ver que lo impreciso en Instagram tiende a generar más likes, más views y shares que la otra información, los otros tipos de información. Ok, entonces, ya para ir cerrando, estos resultados que tenemos, y ya tenemos unos datos publicados, los puedo compartir después, se pueden descargar para poder hacer análisis. Eh, Ofrecen ciertas oportunidades desde la inteligencia artificial. Lo primero que uno pensaría desde la inteligencia artificial es poder hacer fact-checking automático. Es decir, tomar estos datos, aprender, entrenar ciertos modelos y hacer fact-checking automático. El problema es que son muy poquitos datos anotados. Entonces hay un desafío y una dificultad desde la inteligencia artificial porque necesitas entrenar pero con pocos ejemplos anotados. Ahora, esa realidad no cambia mucho en otros idiomas. En general los datasets de contenidos verificados tienen pocos contenidos anotados, del orden de no más de miles, ¿ya? Entonces, ahí hay una dificultad, lo que significa que si uno quiere entrenar modelos para fact-checking automático, tiene que lidiar con ese problema, con el problema de que tienes poco contenido anotado. Y la otra dificultad es que lo impreciso abarca un arco de imprecisiones. Es decir, no todo lo que está clasificado como impreciso es comparable, ¿ya? Hay ciertas imprecisiones que son menores y hay otras imprecisiones que son mayores, ¿ya? Y uno lo puede observar en el dataset. Entonces, ahí aparece una clase que es muy diversa internamente. Y eso agrega una dimensión de dificultad al problema, porque uno generalmente en aprendizaje supervisado tiende a pensar de que las clases son más bien homogéneas internamente. Pero en este problema, la clase imprecisa es muy diversa internamente, es muy heterogénea. Es decir, hay matices. Y los fact-checkers no se han logrado colocar de acuerdo en eso. Por ejemplo, si uno ve lo que hace PolitiFact, ellos hacen, en Estados Unidos, PolitiFact utiliza una graduación. Entonces tiene como un arco de imprecisiones, desde poco preciso hasta muy impreciso, y ya cuando pasa cierto umbral de imprecisión, se transforma en un contenido falso. Entonces, trabajan más bien con unas categorizaciones ordinales. Nosotros aquí trabajamos con categorizaciones nominales, ¿ya? Pero hay que mencionar de que dentro del impreciso hay relaciones de orden, es decir, hay contenidos que pueden ser más imprecisos que otros. Em, las oportunidades de poder hacer fact-checking automático es que uno puede tener fact-checking oportuno, porque el fact-checking llevado por equipos humanos tarda en llegar. Eh, la metodología de contrastación contra fuentes es lenta.
Entonces, generalmente cuando logran hacer la verificación ya es tarde. El contenido ya se propagó y como pudimos ver, generalmente los contenidos falsos y los imprecisos se propagan más rápido y además alcanzan a más usuarios. Entonces, la pregunta acerca de si el fact-checking es oportuno o no es sumamente relevante y uno podría ayudar a los equipos de fact-checking con fact-checking automático para que pudieran ser más oportunos. Y desde la inteligencia artificial, si uno piensa este problema, lo que habría que hacer es abordarlo con un problema de clasificación con pocos recursos, probablemente haciendo adaptación de dominio. Esto significa que uno pudiera usar datasets de fact-checkers en inglés y hacer transferencias de conocimiento o adaptación de dominio al castellano y probablemente validar con los datos que nosotros tenemos. Pero para entrenar un modelo de clasificación uno tendría que usar un dataset más grande, lo cual sugiere de que el enfoque para poder hacer fact-checking automático en castellano apunta a hacer adaptación de dominio, es decir, entrenar en inglés y después transferir esos patrones al contexto del castellano. Así que es un problema difícil, básicamente por la poca cantidad de contenidos verificados que se tienen. Eso, así que muchas gracias y quedamos ahora con espacios para preguntas. Muchas gracias, Marcelo. No sé si alguien de los asistentes tiene preguntas. Si no, pasamos a las preguntas del chat. Marcela Peña, por favor. Hola, Marcela. Tienes que hablar un poquito más fuerte. Hola, Marcelo. ¿Me escuchas? Hola, hola. Te escucho, te escucho. Te escucho, sí. Hola, oye, felicitaciones, muy bonito tu trabajo, muy interesante. Yo tengo una duda de que, por ejemplo, cuando, quizá no entendí bien el procedimiento, pero cuando alguien, por ejemplo, tiene un feed o una serie de feeds, no sé, que son falsos, en algún momento podrían convertirse, o sea, esa cantidad de, cuando tú le das un like, por ejemplo, ¿cómo interpretas que le des un like? ¿Significa que tú creíste la mentira o que te gustó la mentira y la quieres seguir propagando? Entonces ya han hecho algún análisis de este tipo. Y lo otro es que puede ser que en algún momento uno puede encontrar que, como corregirla, decir esto no es verdad, y esa mentira se vuelve verdadera. No sé si se entiende. O sea, Sí, yo sí. corrijo. Sí, a ver, con respecto a la primera pregunta, lo que ocurre es un fenómeno que se llama sesgo de confirmación. Es decir, a los usuarios y usuarias de las redes no les interesa mucho el valor de verdad que tiene un contenido. Lo que importa es que confirme su sistema de creencias o sus puntos de vista. Entonces, mucha gente, consciente o inconscientemente, la diferencia es disinformation, misinformation, da lo mismo si es intencional o no intencional, el efecto del mismo, propaga porque siente la necesidad de compartir un contenido que corrobora una creencia propia. Por eso uno tiene la tendencia a compartir contenidos que probablemente son falsos y no hace un chequeo, sino que simplemente hay una reacción más impulsiva de poder compartir ese contenido porque me ayuda en mi posición. ¿Ya? Entonces, ese es el fenómeno, se llama sesgo de confirmación. ¿Y por qué hay tanto falso con like? Es porque analizamos un periodo muy convulsionado en Chile, que incluye estallido social, campañas políticas, COVID, entonces hubo un volumen importante de contenidos que circularon y que generaron muchas reacciones y la gente lo que tiende a hacer entonces es a compartir ese contenido sin esperar una verificación. Por eso se producen tantos likes a contenidos falsos. Tienden también a ser más llamativos esos contenidos. Es decir, llaman más la atención, son más atractivos como los contenidos falsos. Los contenidos verdaderos tienden a ser un poco más planos, más aburridos.
porque no tienen mucha novedad. El contenido falso en realidad es más fantasioso, entonces llama más la atención de la gente y se producen más likes. En cuanto a los chequeos nosotros hemos medido que generalmente llegan tarde. Entonces, tienen una baja capacidad de poder revertir un determinado contenido. Es decir, si hay algo falso que se propagó, no hay manera de revertirlo, ya llegamos tarde, digamos. Por eso hoy en día se usa tanto la desinformación, porque más bien importa que tú llegues rápido a la gente con un contenido, no importa que sea falso, lo importante es que ese contenido llegue rápido a través de la red. Al final es la posverdad, ¿no es cierto? No es tan importante el valor original que tenía ese contenido, sino la reacción que genera. Entonces ahí estamos medio perdidos en el fondo, porque eh, como se propagan tan rápido, es muy difícil contrarrestar los efectos nocivos que tiene la desinformación. Y también hay un tipo de contenido que es el eh, impreciso, que puede cambiar. Es decir, uno podría pensar al principio o evaluar al principio de que existen algunos contenidos dentro de que puedan ser verdaderos y después demostrarse que son falsos o al revés. Eso también lo hemos observado, tiende a ser más bien minoritario, pero la clase de contenidos imprecisos es sumamente compleja de analizar. Es mucho más compleja que lo verdadero y lo falso y se caracteriza por lo siguiente. Algo es impreciso porque probablemente realizan muchas afirmaciones, es decir, no es un contenido donde existe una afirmación, sino que existen varias, y algunas de esas son verdaderas y otras son falsas. Entonces son como medias verdades. Y es el contenido más complejo de trabajar. Los fact-checkers generalmente lo que hacen es desagregar ese contenido en cada una de las afirmaciones y las verifican una por una. Entonces, bien preciso, porque puede haber algo de lo que afirmaste que es verdadero, pero hay otras cosas que afirmaste que son falsas. Entonces, es muy difícil de trabajar con ese tipo de contenido. Y también puede ser de que durante un proceso, digamos, de verificación, al principio no encuentres la fuente. Entonces sea temporalmente ese contenido no verificado y después de un tiempo encuentras la fuente. Entonces, eh, y ahí puedes corroborar si era verdadero o falso. Entonces hay también una latencia en la verificación que puede afectar el valor de verdad que tiene un contenido. Entonces, es sumamente complicado el problema. Gracias. Puedo hacer una pregunta cortísima. ¿Es posible que, por ejemplo, cada persona pueda saber cuánto de lo que ha hecho ella ha retuiteado cosas falsas? Como que yo pudiera decir que yo, Marcela Peña, tuiteé, no sé, 500 falsas, 500 imprecisas. ¿Existe ese programa así para que yo vea mi propio perfil y me corrija, no sé? Sí, no existe en este momento un software que permita sistematizar, por ejemplo, un índice de propagación de desinformación. Y en general, lo que nosotros pensamos como equipo es que es riesgoso hacer eso, porque como hay materia que es imprecisa, uno no sabe en realidad si eso impreciso se lo puede cargar a lo verdadero o a lo falso. Entonces, en rigor, para poder hacer un análisis más, más riguroso, uno debiera extraer o eliminar del análisis todos los contenidos que son imprecisos y quedarse solamente con lo verdadero y lo falso. Pero resulta que ahí uno pierde probablemente los contenidos que son más interesantes, porque los más complejos son los más interesantes. Entonces no es fácil hacerlo tampoco, pero en síntesis no existe en este momento un sistema que permita rankear usuarios según un índice de, de propagación de desinformación. Por los riesgos que esto implica, porque podrías, por ejemplo, equivocarte, tu algoritmo puede equivocarse, o el fact-checking puede equivocarse, ya no es infalible. Entonces, atribuirle a alguien una cualidad en términos de si es desinformador o no lo es un tema sumamente
riesgoso. Entiendo que por eso no se hace. No se hace mucho. Marcelo, hay una pregunta en el chat de Antonio López que va en la misma línea de lo que acabas de señalar. Ya que es posible identificar la cuenta que inicia el contenido, en este caso falso o impreciso, ¿es posible tomar alguna medida para desincentivar la creación de contenido falso? Claro, es decir, pasa que hay un proyecto de ley que está en discusión que tiene que ver con penalizar la propagación de noticias falsas. Pero es complejo el tema porque eh, tú no puedes penalizar a no ser de que demuestres de que la propagación de la desinformación fue intencional. Entonces, ¿cómo finalmente podrías calificar la intención de un usuario o usuaria al propagar una información falsa? Entonces, un terreno gris en el fondo. Sería muy difícil poder levantar evidencia que permita eh, asegurar de que una persona intencionalmente propagó una noticia falsa. Ahora, algo distinto que menciona Antonio es si es que uno va al origen. Entonces, si uno logra llegar al origen del contenido, uno puede asumir de que hay una intencionalidad. Por ejemplo, alguien que genera una noticia falsa a propósito, y uno va a un medio y uno logra identificar, ahí sí se puede hacer se podría establecer algún tipo de sanción. Lo que generalmente se hace es que uno puede levantar una alerta y denunciar una cuenta. Y esa cuenta la puedes denunciar a Facebook, Instagram o Twitter. Y ya es, los equipos de esas plataformas son los que van a evaluar si es que terminan bloqueando esa cuenta o no. Pero al menos eso es lo que hemos hecho en otro problema, que es el de detección de bots. Nosotros hemos detectado bots en Chile y lo que hacemos es enviar esas cuentas, cuando estamos bien seguros, enviar esas cuentas a Twitter para que Twitter las analice y las bloquee. Y nos hemos dado cuenta que sí bloquean hartas de las cuentas que envían. Ellos tienen su propio algoritmo también, pero no sabemos cómo funciona. Pero eso. No sabemos si funciona bien en castellano, ¿no? Porque ese es otro tema. Pero es eso, o bloquear o seguir en el caso de este proyecto de ley sería seguir una vía judicial. Ahora, en Chile no existe legislación al respecto, al momento, legislación vigente. Entonces, es un terreno fértil para la desinformación. No Marcelo, existen. hay una pregunta acá, tres preguntas más. Yo te voy a rápidamente. ¿Sirvió para algo esa función que le pusieron a Twitter hace como 1 año y medio, 2 años de haber sido, donde como que te dice antes de retuitear, ¿quieres leer la nota? ¿Tienen como datos si hay algún quiebre en la tendencia de difusión de noticias falsas gracias a esa como cortafuegos previo? Que no tengo clara la fecha, pero en algún minuto se incorporó esa función a Twitter automáticamente. Cada vez que tú querías replicar una información, te decía, vaya a la fuente y léala primero antes de replicar. Esa es mi pregunta y allá. Dale. No se No escucha. hemos hecho análisis, no hemos hecho el análisis hasta el momento Dale. de que existe un cambio de comportamiento en torno a esta fecha. Pero es interesante, Rodrigo. Perfecto. Vamos a hacerlo. Hola. Tiene que ver más con, ya han podido analizar, por ejemplo, o piensan analizar el efecto que tengan cuentas automáticas como vos, en la desinformación o como, cómo se replican las noticias falsas o las verdaderas. Ya. Rodrigo, ¿me puedes repetir un poco? No escuché muy bien. Si han podido analizar cómo las cuentas bots que replican información automática tienen un efecto en la difusión o en la cascada de noticias falsas o imprecisas. Sí, es brutal. El efecto es brutal porque en lo que estamos analizando ahora
De hecho, nos ha servido el análisis para poder detectar bots. Y lo que hemos detectado es coordinación. Es decir, el mismo contenido falso, y ya después de la verificación, el mismo contenido falso viene desde cuentas que no están conectadas en Twitter y inyectan ese contenido, lo publican de manera coordinada. Entonces, eso te muestra de que esas cuentas están coordinadas, eso se le llama generalmente hay como un orquestador de esas cuentas que sincronizadamente colocan el mismo contenido. Eso lo tenemos en Chile, nosotros lo hemos visto y es un fenómeno relativamente nuevo, hasta donde por los datos que hemos analizado es un fenómeno relativamente nuevo y muy preocupante, porque es mucho más difícil de rastrear. Nosotros encontramos esa información de que tienes multipuntos en la red para la misma contenido falso. Lo encontramos, fue un hallazgo en realidad. No estábamos buscando eso, empezamos a hacer verificaciones y salió. Y no sabíamos que tenía ese nivel de coordinación, nosotros pensábamos de que era de fuentes puntuales, pero en realidad está escalando el fenómeno y es muy difícil contrarrestarlo. Así que sí. Y tenemos sospechas de que, dado el nivel de sincronización que existe entre esas cuentas, efectivamente están mediadas por algoritmos, es decir, hay un nivel de automatización asociado a las cuentas que están propagando la desinformación. Sí. Eso ocurre en Chile, lamentablemente. Marcelo, estamos sobre la hora. No sé si tienes tiempo para última pregunta o cerramos, que Felipe del Río tiene la mano levantada. Sí, vamos con una más. Felipe, adelante. Muchas gracias, Marcelo, por la charla, estuvo muy interesante. Yo tenía una duda ahí porque siento que o sea, sí, que muchas veces de repente en las noticias que se ven, como que en la cuña, por ejemplo, el titular de la noticia parece más falso, siento que uno se mete adentro y lee la noticia y no lo es tanto. Entonces, ¿cómo se categoriza algo que pareciera falso, por ejemplo, en el titular, y después cuando está más detallado y no tan contextualizado no sé, en el cuerpo, o es como algo que no se toma en cuenta? Claro, es un lío porque generalmente lo que hacen los fact-checkers es trabajar con textos que son acotados, es decir, o trabajan con el titular o titular más bajada, pero después si ingresas al cuerpo de la noticia, estoy pensando en un medio tradicional, ¿no es cierto? Ah, Puede variar. Entonces, es difícil, es muy difícil. Entonces, lo que están haciendo ahí es desagregar la noticia en distintas unidades. Entonces, para esa misma noticia tú puedes tener distintas verificaciones. Una para la bajada y puedes tener eventualmente varias para el cuerpo de la noticia. Y al final es sumamente difícil trabajar con ese contenido, ¿me explicas? Porque claro. es una noticia que tiene distintos niveles de verdad dependiendo de la sección en la cual tú la revisas. Pero eso, así que lo que se hace es desagregarla y analizar cada una de las afirmaciones por separado. Para entender esa metodología, uno puede irse al análisis que realizan para las cuentas presidenciales. Entonces, la cuenta presidencial existe coordinación entre los fact-checkers y lo que hacen, que en el fondo la cuenta es un documento largo, un texto que lee el presidente, lo que hacen es desagregar ese contenido. Entonces, y para cada una de esas afirmaciones hacen una verificación. Lo mismo se hace con una noticia larga, en donde puedes tener algo verdadero, medianamente o impreciso, y después en el cuerpo aparecen otros niveles de verdad. Y lo otro que quería mencionar es que se utiliza mucho eso de que el título difiere del contenido para poder capturar mayor atención, el clickbait. Entonces tú colocas un titular que es muy llamativo y después en el cuerpo de la noticia aparece otra cosa. Se usa mucho. Y eso mismo no se categoriza de alguna forma, porque no sé, yo me acordaba de algunas como veces que que el titular es totalmente tendencioso al final, y como que es como la selección del titular es la noticia falsa al final, más que el mismo titular en sí mismo o el cuerpo en sí mismo.
con la relación entre las dos cosas. No, no se trabaja como una categoría distinta. Yo creo que es interesante hacerlo, pero lo que están haciendo ahora es eso, es desagregarlo solamente. Entonces te va a quedar de la misma noticia el titular con un nivel de veracidad, después la bajada con otro, etc. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Ya, ahora sí me tengo que ir. Bueno. Marcelo, muchas gracias y gracias a todos quienes asistieron hoy día al laboratorio y también a esta charla. Nos vemos el próximo jueves con una nueva exposición y recuerden que pueden revisar esto en el canal de YouTube de el CENIA o del IALAB. Gracias también a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo por su financiamiento basal al Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Que esté muy bien. Gracias, Marcelo.